Una cosa es el mundo de la descripción, de la conceptualización, el mundo de las ideas, de las imágenes, de los libros, de los textos, de la información que se nos puede transmitir. El mundo de las doctrinas, de las enseñanzas, el mundo de las ideologías, por ejemplo. A nivel teórico, digamos, una doctrina, ideología, una teoría puede acercarse a la realidad o alejarse de la realidad. No, o puede ser, como frecuentemente lo es, parcial. O sea, cualquier conceptualización va a ser parcial. Krishnamurti siempre usó la frase, la descripción no es lo descrito, la palabra no es la cosa, la palabra sol no es el sol, la palabra Dios no es Dios. Puedo apuntar hacia, puedo apuntar hacia una realidad, un objeto físico, material o inmaterial, pero el concepto no es aquello. ¿Ah? Entonces, en este pensamiento, Krishnamurti habla mucho de eso, y que en el mundo conceptual, en el budismo se lo llamaría una realidad convencional creada a través de las estructuras mentales, ¿no es cierto?, emocionales. Ahí esos conceptos pueden estar bien orientados, podríamos decir, hacia lo real, hacia la verdad, hacia lo verdadero, o desorientados con relación a lo que están apuntando. Pero en última instancia, ¿no es cierto?, como hemos venido estudiando, sería la facultad del discernimiento, viveka en sánscrito, la que podría, de hecho, entrar a la percepción directa de los fenómenos de la realidad. Digamos, no, hasta que no haya esa facultad superior, ese estado de la conciencia superior, nosotros vamos a estar en el plano de las ideas, conceptos, símbolos, teorías, doctrinas, ideologías, y vamos a estar discutiendo, ¿no es cierto?, batallando, porque también en este plano de la personalidad, nosotros nos apegamos, nos adherimos, digamos, nos condicionamos con esas perspectivas, con esas doctrinas, ¿no es cierto? Entonces, eh, ahora, las doctrinas o las enseñanzas, por ejemplo, el cuerpo de doctrina esotérica, todo conjunto de ideas de doctrinas esotéricas, podrían eventualmente estar apuntando a la realidad o no. Eh, o, por ejemplo, la misma enseñanza de Krishnamurti, podría estar apuntando a la realidad o no. Él consideraba que era importante que esas enseñanzas se difundieran. De hecho, hay 4 fundaciones Krishnamurti que se dedican a ese trabajo de difundir por todos los medios posibles la enseñanza de Krishnamurti, porque estiman, él estimó y ellos estiman que es importante que estas ideas, que estos conceptos, que estos contenidos se hagan conocer por la potencialidad de despertamiento interno que esto tiene, según piensan algunos. ¿No? Entonces, si las conceptualizaciones apuntan en la dirección correcta, son fundamentales, son muy importantes para el individuo que está empezando a cuestionar, a estudiar, a examinar, a indagar, a observarse a sí mismo también. En ese sentido son súper, súper importantes esa enseñanza.
pueden eventualmente ayudar a la mente al despertar interior, a ese florecer del discernimiento que estamos hablando. Si es que hay, por supuesto, una intención seria de una madurez interior seria de ir adelante con ese proceso, que básicamente es autoconocimiento, ¿no es cierto? Ahora Krishnamurti dice que no hay autoridad en materia de meditación, no puede haberla, no puede haber alguien, digamos, que a la cual yo pueda recurrir para que me oriente en la dirección de la meditación. Y ahora vamos a estudiar este pensamiento que, que nos plantea ese problema, el problema de la autoridad. Y vamos a ver por qué Krishnamurti señala eso. Dice, cualquier autoridad en materia de meditación es la negación de la misma. Todos los conocimientos, los conceptos y los ejemplos no tienen cabida en la meditación. A ver, ya hemos estudiado largamente, o sea, llevamos creo que más de 60 podcasts con relación a este libro, y ya tenemos la clara percepción de que para Krishnamurti la meditación es un estado no dual. O sea, no hay un yo y un objeto en el estado meditativo. Hay un estado no dual, no fragmentario. Cuando se está en estado de meditación, ya no hay un yo que esté aprendiendo o practicando algo. Está, por decirlo así, en un estado universal, intemporal. En ese estado, ¿quién puede a uno, si ya entró en estado de meditación, está en ese estado de discernimiento, ya no hay un ego, ya no hay un yo que pueda, de hecho, acumular conocimiento mediante la memoria, porque está en directa percepción de lo real. Entonces, ¿qué autoridad puede haber? Que si ya está, la mente está despertando a lo real. Ya no hay un yo personal. Entonces, ¿qué autoridad? O sea, si una mente está en meditación, está en contacto con lo real. Comprende perfectamente las ilusiones de los conceptos, las ideas del yo personal, el egocentrismo, todo eso. Eso termina en el estado de meditación. Termina también la comparación, superior, inferior, ya no se compara porque no hay un yo que pueda ren- eh, sentirse inferior o superior a nadie porque entra en un estado total, no fragmentario, no comparativo, no divisivo. En ese estado no hay autoridad, en el sentido que nosotros la entendemos. Hay otra cosa. Todos los conocimientos, los conceptos, los ejemplos no tienen cabida en la meditación. Bueno, sí, en la meditación, tal como él la plantea, ya no cabe nada. No, de hecho, no hay conceptos, imágenes, símbolos en ese estado. ¿Mm? La completa eliminación del meditador, del experimentador, del pensador, es la esencia misma de la meditación. O sea, el ente comparativo que se siente inferior o superior ya no está en ese estado. Esta libertad es el acto diario de meditación. O sea, es como que fluye, es como que florece un estado intemporal que no está fragmentado, no está condicionado, no tiene pedacitos de psicológicos y esos complejos psicológicos, sino que fluye en una especie de libertad, eh, no condicionado, no repite patrones del pasado, está en un eterno ahora, está en un estado de libertad, por decir de alguna manera. El observador es el pasado, su fundamento es el tiempo.
Sus pensamientos, imágenes y sombras son ataduras temporales. Bueno, esa es la actividad del pensamiento. La actividad del pensamiento, como lo conocemos, la actividad del tiempo psicológico, es la interpretación a través de lo conocido. Ya sabemos, ese es repetir patrones y patrones con ligeras modificaciones, vamos repitiendo patrones eh, egocéntricos. El conocimiento es tiempo. Y liberarse de lo conocido es el florecer de la meditación. O sea, la meditación es el fin del tiempo y el fin del conocimiento tal como nosotros lo conocemos. En ese estado, si se quiere, el conocimiento ya no es un factor del yo, un factor expansivo para el movimiento del yo, sino que el conocimiento pasa a ser un instrumento práctico, pero ya no condiciona a la mente. La mente está liberada de ese egocentrismo. Seguir el ejemplo y la palabra de otro es desterrar la verdad, porque no hay otro en la meditación, ni siquiera hay un yo o un otro, no hay dualidad. Por lo tanto, eso es una actividad personal, seguir el ejemplo, la palabra de otro, o sea, seguir el dominio de otro, como estuvimos en el video anterior, en el podcast anterior. Si en ese estado está floreciendo la verdad, la realidad, o sea, ¿a quién va a seguir? La conciencia está en un proceso de interiorización, por decirlo de alguna manera. Está floreciendo la verdad en sí mismo. Entonces no necesita seguir a nadie o a otro, eh, porque él mismo está viendo la realidad, está corroborando. De hecho, en ese momento corrobora las enseñanzas o las desmiente. Cuando ya está frente al florecer del discernimiento, va a ver lo que es cierto y lo que es falso, lo que se acerca, lo que se aleja a la verdad. Que eso es lo importante. Solo en el espejo de la relación se ve el rostro de lo que es. El que ve es lo visto. Bueno, este es un punto que frecuentemente toca Krishnamurti, que es que en el vivir cotidiano, cuando está floreciendo ese estado de observación, se está intensificando el proceso interno de autoconocimiento. Y la vida pasa a ser de por sí autoconocimiento. La vida misma es autoconocimiento. ¿Por qué? Porque en cada interacción, a cada instante, se empiezan a mostrar los condicionamientos, las tendencias mentales y emocionales. Se empieza a mostrar nuestro pasado. Y eso es lo que es. Eso es lo que es. Y ese proceso de autoconocimiento y autotransformación es lo que conduce a la meditación. Porque no podemos ir a un estado de meditación arrastrando todo nuestro pasado. Este tiene que ser transformado, regenerado. Y eso ocurre en el espejo de la relación. Y si el que ve es lo visto, bueno, porque no hay dualidad. Ese es un punto clave. En el autoconocimiento no hay un yo y un sujeto y un objeto separados, porque de hecho el sujeto y el objeto son contenidos mentales. Y esos contenidos mentales son los que fragmentan la percepción. Eso es lo que nosotros no nos damos cuenta, que nuestro mundo está fragmentado en la mente, en el pensamiento. Creemos que estamos fragmentados materialmente, pero en realidad estamos fragmentados desde el pensar, ¿ya? Y eso es lo que esa percepción falsa, errónea de la fragmentación que genera el mismo pensamiento, es lo que la meditación revierte. La meditación observa que esa dualidad no es tal, que es una ilusión, que el observador y el observado son uno solo, que esa fragmentación fue proyectada por la mente, y eso es un estado de energía de autoconocimiento y transformación.
Sin el orden que depara la virtud, la meditación y las infinitas afirmaciones de otros no tienen ningún sentido. Son totalmente irrelevantes. O sea, si no ocurre la observación sin opción, si en mí no florece el discernimiento, si en mí no florece este estado de percepción del espejo de la relación, si no se intensifica en mí la atención, ¿de qué sirve todo lo demás? Si en mí no pasa eso, si en mí no ocurre eso, si, porque la meditación es algo que le ocurre a uno mismo, le ocurre a la mente, nos ocurre a nosotros mismos la meditación. Y si ese autoconocimiento se despierta y se intensifica, porque nos damos cuenta que es el camino a seguir, porque en realidad no hay otro camino a seguir, y lo vemos por nosotros mismos, no porque alguien nos diga, o si alguien nos dice, lo vemos por nosotros mismos, lo podemos ver. Eh, entonces, sin ese autoconocimiento, todo lo demás no tiene, podemos estudiar 1000 años si queremos a Krishnamurti. Pero si en mí no florece el autoconocimiento, 5000, 1 millón de años podemos estudiar a Krishnamurti o la filosofía esotérica o cualquier otra enseñanza. El proceso tiene que darse en uno mismo. No hay otra manera. Pues que dice, sin el orden que depara la virtud, la meditación, la infinita afirmación de otro no tiene. O sea, si no, ¿por qué orden? Porque ya no hay fragmentación, ya no hay dualidad en conflicto en uno mismo. Ya no está esa estructura en conflicto consigo, porque en realidad el conflicto es propio, interno, por la fragmentación del pensar. Nosotros tenemos diversos fragmentos, diversos complejos psicológicos, en conflicto unos con otros. Queremos ir en una dirección y en otra dirección al mismo tiempo, direcciones opuestas, aquí siempre estamos en esa contradicción. Entonces eso es desorden, eso es caos, eso es dispersión de energía. Por eso Krishnamurti dice orden. Hay orden cuando no hay dispersión de energía, cuando no hay fragmentación, cuando ya no hay conflicto interno o contradicción. Entonces, ese orden de energía, toda la energía es dedicada al autoconocimiento. Y sin ese orden estamos en el caos de la mente, en el caos de la fragmentación psicológica. Y todo lo demás que podamos hacer no tiene sentido porque en nosotros no está ocurriendo el proceso. Pero que la muerte dice, este proceso es algo que tiene que ocurrir en uno mismo. O sea, las infinitas afirmaciones no tienen ningún sentido, son totalmente irrelevantes. Pueden llegar a ser relevantes las afirmaciones. Lo mismo que estamos estudiando. El observador es el pasado, su fundamento es el tiempo. O sea, todo esto que estamos leyendo, estudiando, puede llegar a ser relevante potencialmente si lo vemos, si lo observamos en nosotros mismos, si esa percepción se activa en nosotros, esto puede llegar a ser relevante. Ahora, cuando se genera el conocimiento propio y ese proceso se intensifica en nosotros, va a llegar un punto donde ya no se requiera ninguna conceptualización, pues es un estado profundo, profundo de meditación, porque ya la luz del discernimiento ya ilumina todo el campo. Entonces ya y estar en contacto directo con la realidad es otra cosa. Y al final dice Krishnamurti, la verdad no tiene tradición, no puede ser transferida. O sea, la verdad no es una conceptual, es vivencial. O sea, y, pero
Las enseñanzas tienen su valor y muchas veces son fundamentales, digamos, para ampliar la mente, para despertar, para desarrollar la mente, tiene su valor. Ahora, el proceso interno, el sendero espiritual, realiza esas verdades, las corrobora o las desmiente. ¿Eh? Ahora, el estado de percepción de la realidad, claro, esa es algo que cada uno de nosotros tiene que realizar. O sea, tiene que realizar en sí mismo. Y ahí Krishnamurti deja claro que es en, en los estados de la mente, de las emociones, de percepción, de atención, donde este proceso se realiza y se realiza en el cotidiano vivir, porque dice en el espejo de la relación, o sea, en el cotidiano vivir. ¿Mm? Ahora, las tradiciones son transmisiones de conocimiento, transmisiones de enseñanzas, pero la tradición tiene otro componente. Se dice que una tradición puede ser viva o puede ser muerta. ¿En qué sentido? Porque la tradición tiene el componente de la transmisión del conocimiento, o sea, se van transmitiendo de generación eh, de una generación a otra conocimiento. Ahora, eso es una tradición. Pero hay otro componente que es que cada generación de investigadores tendría que corroborar o ir corroborando esos conocimientos. Entonces la tradición tiene vida, está viva, porque hay una corroboración, hay una investigación científica en el campo interno, que se dice que la espiritualidad también es científica, se puede corroborar en uno mismo, y ahí la tradición estaría viva. ¿Por qué? Porque los investigadores la corroboran. Y la transmisión tiene otro poder, tiene otra energía. Diferente a es si una tradición ya no se corrobora, pasa a ser todo simplemente interpretación teórica, conceptual, o hacer una creencia, o hacer un dogma, porque ya nadie la investiga, ya nada de eso es todo a nivel de dogma o creencia, y ya no importa si esto es cierto o no, me adhiero a la letra, me adhiero a la parte conceptual, pero se nos dijo incluso en el Evangelio que la letra muerta, ¿cierto? No sirve. O sea, por eso que esto es relativo. Cuando uno se enfrenta a una enseñanza como esta, uno está llamado a estudiarla seriamente, cuestionarla y después observar en el propio vivir y entrar en esa dimensión del aprendizaje, de la observación directa, si es que le interesa para ver si esto tiene sentido o no. Ahora hay un punto que lo vamos a tocar para terminar. Krishnamurti decía algo que era muy interesante, decía que el, el- el- lo verdadero, la verdad, no es estática, decía Krishnamurti. O sea, que cuando la mente entra, por decirlo así, en ese estado, siempre es nueva, decía Krishnamurti. Siempre ese estado es siempre nuevo, por lo tanto la mente no puede capturar la verdad, ese estado, digamos. Entonces, por eso que decía que Krishnamurti tiene una frase muy fuerte que sale en La Libertad Primera y Última, en ese libro. Decía que una verdad que se repite es una mentira, decía Krishnamurti, que la verdad es viva, está viva, la verdad se regenera de instante en instante, o sea, no puede ser capturada por la mente, por el pensar. Entonces es muy interesante ese punto.
¿Mm? Eh, por eso dice, la verdad no tiene tradición, no puede ser transferida. Ahora, transferida no, no, porque la mente tiene que inclinarse en un proceso de desarrollo hacia la verdad, desde los deseos personales, desde el egocentrismo personal, desde el materialismo personal. La mente tiene que madurar, purificarse, inclinarse a lo espiritual, a lo superior, a lo intemporal. Tiene que hacerlo por sí misma. Por supuesto que utilizando, y puede despertar a través de conocimientos, enseñanzas, doctrina. Los conocimientos están en todas partes, pero tiene que pasar de lo externo a lo interno, porque se dice que la luz de la de realidad, la luz del discernimiento está dentro de nosotros, no fuera de nosotros. O sea, dentro de nosotros, esa luz tiene que florecer, brillar. ¿Mm? Pero tampoco podemos descartar a priori las enseñanzas que hay que estudiarlas, que hay que indagarlas, que hay que cuestionarlas, porque también nos ayudan, nos orientan en la reflexión, en el estudio, en la investigación. Y eso puede ayudar mucho a la mente a ir a inclinarse hacia lo superior hasta el momento en que ese discernimiento florece en la mente y ahí ya se hace completamente autónomo. O sea, el luz interior es ya, una vez que brilla el discernimiento, ya está en un estado muy superior desde el punto de vista espiritual y puede ver por sí mismo estas verdades eternas. Así que hay varios elementos interesantes en este pensamiento, pero nos vamos a quedar con el nombre que le pusimos a este podcast, que es El observador es lo observado, ¿cierto? Que es el punto clave de la meditación, o uno de los aspectos clave de la meditación, el que ves lo visto. ¿Ah? En estado de meditación ya no hay fragmentación. Y por eso que Krishnamurti hace todas estas aseveraciones que a nosotros nos resultan tan chocantes. ¿Ah? Eh, que son como por lo contrario de lo que a uno le enseñaron. La verdad no tiene tradición, no puede ser transferida. Claro, uno dice sí. A veces Krishnamurti decía, pero si a uno ponía un ejemplo de, yo le puedo decir el observador es lo observado, por ejemplo. Y con esto vamos a terminar. El observador es lo observado. Esto es una perspectiva psicológica, filosófica, espiritual, esotérica, el observador es lo observado. Hay muchas implicancias en esa, hay toda una filosofía detrás de ese concepto, ¿ah? Que, que es bastante interesante y sería largo de examinar todo el trasfondo filosófico y espiritual que está detrás de esa frase, el observador, el observado. ¿Mm? Ahora a uno le dicen eso, ¿sabes que el observador es el observado? Hay otra frase que le dicen es, la meditación es el fin del sufrimiento, que tiene mucho que ver con lo anterior, es lo mismo. Cuando se acaba la contradicción interna, se acaba el conflicto, se acaba el sufrimiento. Sufrimiento del yo, se acaba, se termina. Entonces, que la muerte es la meditación es el fin del sufrimiento. A uno le tiran esa frase, ¿cierto? Y eso se lo transfieren a uno, se lo pasan, se lo transfieren, le transfieren esa perspectiva, esa enseñanza. Eso puede disparar internamente en nosotros una investigación, una reflexión, una observación. Puede ser un estímulo, un disparador de internamente decir, vaya, esto aquí parece haber algo. Y eso tiene su valor.
puede ser un valor fundamental. Ahora, en última instancia, es uno mismo. Es uno mismo el que tiene que ver. A uno le pueden haber ayudado con eso y uno, a partir de ahí, uno es el eje fundamental del proceso porque es uno mismo el que tiene que llevar adelante un proceso de transformación en el autoconocimiento. O esto queda como intelectual, conceptual, o queda como no me interesa. Uno puede tener muchas reacciones. No, esto no me interesa. O esto, hoy interesante, lo voy a ver. O lo estudio intelectualmente. O hago de Krishnamurti un gurú y me adhiero, me identifico con las enseñanzas, me vuelvo una persona fanática de Krishnamurti, desde el punto de vista personal. O sea, uno puede tener múltiples reacciones con relación a eso. Krishnamurti decía él mismo que se necesitaba ser muy serio, serio para esto, desde el punto de vista espiritual, del autoconocimiento, se requería ser muy serio. Si no, uno va a tener toda una variedad de ese tipo de reacciones infantiles, ¿no? Así que muy, muy interesante, sutil, compleja las consideraciones de este pensamiento que ahí ustedes pueden seguir eh, observándolo, observándose a sí mismos, cómo, por ejemplo, fluye el pasado de nosotros. ¿Ah? Cuando uno reacciona desde el pasado, de sus traumas, de sus heridas. ¿No es cierto? Cuando dice el observador es el pasado, ahí en esta frase, ¿no es cierto? El observador es el pasado. Uno dice, ¿será cierto eso? ¿Será efectivo? Con una pequeña observación uno puede decir, estoy reaccionando desde el pasado. De otra manera no reaccionaría. Esto está en mi memoria. Mi memoria responde, no estoy respondiendo directamente en el hecho, sino que estoy reproduciendo un contenido del pasado y volviendo a cargarlo de energía, o sea, volviendo a reestructurar mi condicionamiento, volviendo a alimentar mi condicionamiento. O sea, todas estas afirmaciones uno las puede observar, puede comenzar a mirarlas, observarlas en los demás y en uno mismo. A la humanidad como un todo reproduce patrones del pasado, ¿no? Las guerras no son elementos históricos del pasado que se reproducen, se recargan y se recargan, se condicionan. El observador es En esa pequeña frase uno puede examinar la historia de la humanidad, la historia de uno mismo, lo que es el condicionamiento, por ejemplo. O sea, en cada cosa que aquí está hay una riqueza impresionante. Si es que uno la quiere estudiar, investigar, observar y observar, observarse a uno mismo, que es lo más importante en la vida de relación, ¿cierto? Que finalmente uno mismo debe corroborar, observar, despertar esa observación, ese discernimiento, que eso es lo más importante. Les mando un abrazo, espero que estén muy bien y si se dan las condiciones nos encontramos en un próximo podcast. Y muchas gracias, personas que les interese este tipo de contenido, se pueden suscribirse al canal. Muchas gracias.